Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Hospedería Valles del Ambroz. Eso es. Pero esto no ha sido siempre una hospedería. Claro que no ha sido nunca... Bueno, realmente ha sido una hospedería hasta el año 2000, ¿vale? En ese momento se lo quedó la Junta de Extremadura, pero viene de una historia muchísimo más atrás, en concreto del siglo XVI. Siglo XVI. ¿Qué tipo de edificio era este? Pues esto era un convento trinitario, que hay que entenderlo siempre con la iglesia que tenemos al lado, Ajá, ¿vale? Con lo que aquí se llama el convento. Eso es, con lo que aquí llamamos el convento. Realmente toda esta obra viene a una fundación judío-conversa, ¿vale? En concreto de doña María López Burgalés. Ajá. Y lo que hoy es la hospedería del Valle del Ambroz era el convento trinitario, donde los frailes trinitarios hacían la vida, digamos. Una vida conventual dividida entre sus momentos de oración en la capilla y sus celdas, sus habitaciones. Eran 10 y hoy se han transformado en habitaciones de la hospedería. Pero tengo que decir que sus celdas originales eran mucho más pequeñas. Esto fue pasando por diferentes edificios hasta que en el año 1836, debido a la desamortización de Mendizábal, pasó a dependencias municipales y en ese momento se va a utilizar pues, para multitud de edificios. En concreto esta plaza se llama la Plaza del Hospital porque fue el hospital del pueblo y también las escuelas públicas, ¿vale? También pasaron los seminaristas de Plasencia y también los militares en la Guerra Civil, ¿vale? Hasta que ya, como digo, en el año 2002 se lo queda a la Junta de Extremadura y lo convierte en el edificio que nosotros vamos a conocer ahora. Claro, que digamos es la que ha hospedería. sido un edificio casi, por decirlo de algún modo, multiusos. Eso porque, es. claro, ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo. Pues estoy deseando conocerlo por dentro. Vamos para allá, Así que entonces. si te parece, vamos. El nombre clave, Ana, es María López Burgalés. María lo que hace es terminar dándoselo a los trinitarios por elección propia, porque no podía habérselo dado a cualquier otra orden, Eso es. pero se lo da a los trinitarios. ¿Aquí había establecido alguna otra orden en Hervás? Pues había otra orden. En este caso fue posterior a la llegada de los trinitarios, fue muchísimo después en un hospital franciscano, ¿vale? Ajá. Que estaba en lo que es ahora mismo el actual ayuntamiento. Ese era un hospital franciscano que digamos que dependía de alguna manera del convento de la Bien Parada de Abadía, pueblo cercano a Hervás y que también es uno de los pueblos que forma la comarca del Valle del Ambroz. Imagino que habría alguna rivalidad. Seguramente sí, que tuviera alguna rivalidad Eso entre no estaba entre nunca órdenes. exento, ¿verdad? Eso estaba a la orden del rey y seguramente sí que hubo alguna rivalidad entre ellos. Al final este canto rodado, que al final es como se llama todo esto, claro. es material que se ha cogido del río Ambroz y con este material también se construyen las casas en el barrio judío, en este caso, que en Hervás no había grandes familias nobiliarias. Entonces nuestra infraestructura, nuestras casas, son casas muy pero que muy pobres. Claro. Que se abastecen de eso, del entorno del castaño, de todo el bosque que nosotros tenemos aquí, del roble, del chopo, sobre todo castaño, porque es una madera mucho más dura, y en este caso también de la piedra. You bring an energy I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you and me, I've never had a choice. You feel like home. Este edificio también ha tenido muchas pretensiones en torno a, como nos comentabas y nos apuntabas antes, ¿no? Ha sido hospital, ha sido cuartel, ha tenido otros muchos usos, pero sí que en el 1924 también hubo un hito, un momento importante para este edificio. Claro, sí que hubo un hito bastante importante porque gracias a que en el año 1896 a Hervás llegó la luz eléctrica, llegó el ferrocarril, durante todo el siglo XX Hervás creció muchísimo, llegamos a pasar en ese momento de los 7.000 habitantes y en concreto en el año 1924 pues cuando Hervás disputa, digamos que con la Diputación de Cáceres, el que se traiga aquí a Hervás el manicomio provincial. Ajá. Porque al final el ayuntamiento cede de alguna manera este edificio, tenía las infraestructuras, todo lo necesario para poder acoger a ese edificio, pero finalmente, bueno, pues se llevó a Plasencia, pero esto nos habla un poquito de todo ese crecimiento que experimenta Hervás, como digo, durante todo el siglo XX. ¿Cuántos habitantes vino a Pues tener llegamos a por pasar aquella en ese época? momento de los 7.000. Claro, claro. De los 7.000. Eso Por lo fue- tanto, se tuvieron que hacer infraestructuras mucho mayores para acoger a toda esta población e incluso a modo de curiosidad se tuvo que sacar la plaza de Comadrona. Ajá, claro, porque había muchos partos y había más Eso es. nacimientos. Eso es. Genial, Ana, pues bueno, yo hasta aquí llegamos, de verdad me ha encantado visitar de tu mano este edificio y la importancia histórica que este edificio Eso tiene es. para Hervás, así que un placer, yo te Encantada. quedo por aquí, voy a seguir mirando y Genial. visitando y disfrutando de esta Eso es, ciudad. disfruta. Venga, hasta luego, hasta luego.